Hay palabras que no son solo palabras, ¿sabe? Entran por el oído, pero no se quedan en la cabeza. Bajan directo al alma, echan raíces y crean un tipo de herida que el tiempo no cura. Solo nos enseña a convivir con el dolor. La peor de todas, la que me rompió por dentro, vino de la boca de mi propio hijo, Mateo. «Usas pañales, viejo asqueroso». Eso fue lo que me dijo. En una tarde fría, gris, de esas en las que uno ya siente un peso en el pecho, sin ni siquiera saber por qué. No gritó, no. Habló bajo, con un desprecio que me heló cada hueso del cuerpo. En ese momento no sentí rabia, no sentí tristeza. Sentí algo hueco, un vacío que se tragó 78 años de vida, de trabajo, de amor. Fue como si mi historia entera hubiera sido borrada por esa frase. Y frente a él yo ya no era un padre, un hombre. Era solo un estorbo. Desde aquel día, esa frase me visita cada noche. Viene en el silencio de mi cuarto, a la hora en que el mundo se calla y los recuerdos deciden conversar. Veces, cierro los ojos y todavía puedo ver la forma en que me miró, con ese asco, como si yo fuera una cosa sucia en un rincón de la casa que él mismo ayudó a ensuciar de alegría cuando era niño. Es extraño cómo uno pasa la vida entera construyendo cosas, ladrillo por ladrillo, una casa, una familia, un nombre, y de repente, en una fracción de segundo, una ráfaga de viento se lo lleva todo, y lo que queda es solo el eco de una ofensa. Pero esta historia no es sobre el odio, no, es sobre lo que hacemos con los pedazos que quedan después de que nuestro mundo se rompe. Escucha esta historia hasta el final. Suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Y desde dónde estás viendo? Mi nombre es Javier. Hoy tengo 78 años, pero hay días en que el cuerpo parece tener 100 y el alma unos 20. Fui carpintero toda la vida, un oficio que aprendí de mi padre, allá en nuestro pueblo. Mis manos cuentan esa historia mejor que cualquier palabra. Son gruesas, llenas de callos y pequeñas cicatrices que son como un mapa de mi viaje. Cada marca fue una silla que entregué, una puerta que ajusté, una cuna que hice con la esperanza de que acunara buenos sueños. El olor de la madera, el olor de la madera para mí siempre fue el perfume del pan en la mesa, del deber cumplido. Nunca tuve muchos estudios, pero aprendí pronto que la dignidad de un hombre reside en el sudor de su frente y en la firmeza de su apretón de manos. La palabra valía más que cualquier papel firmado. Vine de una tierra donde el sol es más fuerte y la lluvia tiene olor a bendición. Nací en un pueblito pequeño en Oaxaca, un lugarcito donde todo el mundo se conocía por su nombre y la vida seguía el ritmo de la cosecha. Mi infancia tuvo el sabor del maíz fresco, de los frijoles cocidos en estufa de leña, y el sonido era el de los pájaros y las conversaciones al atardecer. No teníamos lujos, pero teníamos abundancia de otra cosa, de tiempo. Tiempo para sentarse en el porche y ver llegar la noche, tiempo para escuchar las historias de los mayores. Fue allí donde aprendí a tener paciencia, a observar la naturaleza y a entender que todo tiene su momento justo para brotar, para florecer y para ser cosechado. Esa paciencia me acompañó toda la vida, en el taller y en la familia. Mis padres me enseñaron que el respeto es la base de todo. Respeto por la tierra, por los mayores, por la palabra dada. Y, principalmente, respeto por el silencio. Mi padre hablaba poco, pero cuando hablaba era para enseñar. Decía que el ruido es para quien necesita demostrar algo, pero la verdadera fuerza reside en la calma, en la observación. Traje eso conmigo cuando vine a la gran ciudad. Intenté transmitírselo a mis hijos, Mateo y Sofía. La idea de que el honor no grita, se demuestra en los actos, en la manera en que tratamos a los demás, en la forma en que lidiamos con las dificultades. A veces, creo que esa fue una lección que Mateo no logró aprender, o quizás el ruido de la ciudad fue demasiado alto para que él escuchara. Antes de que todo esto se derrumbara, mi vida era simple. Después de que mi Elena se fue, los días adquirieron un tono más gris, una nostalgia que se sentaba conmigo a la mesa del desayuno. Pero yo seguía adelante. Me despertaba temprano, cuidaba mis plantas, leía el periódico, aunque las letras ya danzaran un poco frente a mí. Me gustaba quedarme en mi viejo sillón, el que yo mismo hice hace más de 40 años, y observar el movimiento de la casa. Escuchaba los pasos,
apresurados de Mateo, el teléfono sonando, su vida sucediendo a mi alrededor. Yo era parte del paisaje, una presencia silenciosa. No pedía nada, no me quejaba de nada, solo quería terminar mis días allí, en mi rincón, con la paz que creía haber conquistado. Yo era un hombre que ya había enfrentado de todo un poco, la pobreza en la infancia, la dureza de empezar de nuevo en una ciudad que no conocía, el dolor de enterrar amigos, padres y, finalmente, al amor de mi vida. Siempre creí que tenía una coraza gruesa, una fuerza que venía de adentro, una resiliencia de árbol antiguo, que se dobla con la tormenta, pero no se quiebra. Pero uno nunca está preparado para el golpe que viene de dentro de casa. Uno crea una armadura contra el mundo de afuera, pero queda desprotegido, a pecho descubierto, ante quienes más ama. Y es ahí donde el golpe es más profundo, más certero. Es ahí donde el árbol antiguo se resquebraja por dentro, en silencio. Mi Elena. Hablar de Elena es como intentar sostener la luz del sol en las manos. Ella era lo contrario a mí. Donde yo era silencio, ella era música. Donde yo era tierra, ella era viento. Nos conocimos en un baile, aquí en la Ciudad de México. Yo, un muchacho tímido, apoyado en la pared, y ella, con un vestido de flores, girando en el salón con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. No sé qué coraje me dio, pero la saqué a bailar. Nuestros pasos eran torpes, pero nuestros corazones conversaron esa noche. Nos casamos 6 meses después. Ella veía en mí una fuerza que ni yo sabía que tenía, y yo veía en ella la alegría que faltaba en mi vida. Juntos, éramos uno solo. Nuestra primera casa fue un cuartito alquilado, pequeño, pero lleno de sueños. Cada centavo que sobraba, lo guardaba. Mi gran proyecto era construir nuestro propio hogar, un lugar que fuera nuestro de verdad. Compré un terreno pequeño, en un barrio obrero, y comencé a levantar las paredes los fines de semana. Recuerdo el olor del cemento fresco, mezclándose con el sudor de mi rostro. La sensación de asentar cada ladrillo con mis propias manos. Elena traía el almuerzo, un taco, un vaso de agua fresca, y se sentaba en una pila de bloques, mirándome con ese orgullo que me daba más fuerza. Aquella casa no fue hecha solo de ladrillo y argamasa. Fue hecha de amor, de sacrificio y de nuestra terquedad en creer en un futuro mejor. Luego vinieron los hijos. Primero Sofía, con los ojos curiosos de la madre. 2 años después, Mateo, con mi timidez. La casa, antes silenciosa, se llenó de un ruido bueno. El sonido de sus risitas corriendo por el patio de tierra, de los juguetes chocando en el suelo, de los llantos de madrugada que calmábamos con un abrazo cálido. Mi pequeño taller en el fondo se convirtió en mi santuario. Mientras lijaba una pieza de pino, podía escuchar la vida sucediendo allá adentro. Cada mueble que vendía, cada puerta que instalaba, era para ellos, para que no faltara la leche, el cuaderno, los zapatos nuevos para ir a la escuela. Era un cansancio que valía la pena, un cansancio que construía. Los domingos eran sagrados, era el día de la familia. El olor del mole que Elena preparaba comenzaba a invadir la casa desde temprano, un olor fuerte, de especias, de chocolate, que para mí siempre será el perfume de lo que es ser una familia. Nos sentábamos alrededor de la mesa de madera que yo mismo hice, una mesa grande, para que cupieran todos y los amigos que aparecieran. Los niños contaban las novedades de la semana, reíamos, peleábamos por un pedazo más de pollo, y después, en la pereza de la tarde, yo contaba historias de mi pueblo, de Oaxaca. Eran momentos simples, pero que hoy, en la soledad, parecen la mayor riqueza que un hombre puede tener en la vida. Elena y yo no tuvimos estudios. Yo apenas sabía firmar mi nombre cuando llegué aquí. Por eso, nuestra gran obsesión era la educación de los hijos. Nos sacrificamos mucho. Yo aceptaba trabajos extras, pasaba noches en vela en el taller, y Elena hacía magia con el poco dinero que entraba. Cosía, vendía dulces, hacía de todo un poco. Nuestro sueño no era tener un coche del año o una casa de lujo. Nuestro sueño era ver a Mateo y Sofía con un diploma en la mano. Era darles la llave que abre las puertas que para nosotros siempre estuvieron cerradas. Queríamos que tuvieran opciones,
que pudieran ser lo que quisieran, sin las limitaciones que nosotros tuvimos. Pero la vida es un guión que uno no escribe. Elena enfermó. Un cáncer, rápido, traicionero, que fue apagando aquella luz vibrante poco a poco. Los últimos meses fueron difíciles. La casa, antes llena de música, se fue quedando en silencio. El olor del mole fue reemplazado por el olor a medicina. Yo la cuidé hasta el final. La bañaba, le daba de comer en la boca, sostenía su mano en las noches de dolor. Y en un amanecer, se fue. Fue como si el sol se hubiera apagado dentro de mí. Ese día, una parte de mí murió con ella. El pilar que sostenía a nuestra familia, que me sostenía a mí, se había derrumbado. Y nunca más logramos levantarnos de aquella caída. Después de su partida, la casa perdió su alma. Sofía, ya graduada, recibió una oferta de trabajo en Estados Unidos. Se fue en busca de su sueño, y yo lo entendí. Hablábamos de vez en cuando, pero la distancia es cruel. Las llamadas eran rápidas, llenas de «¿Está todo bien por allá?», pero sin tiempo para una respuesta de verdad. Su voz venía de lejos, de un mundo que ya no era el nuestro. La extrañaba mucho, pero su vida tenía su propio ritmo, y yo no quería ser una carga, una preocupación más. Así que siempre decía que sí, que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Mateo se quedó. Él ya trabajaba, tenía sus propios planes, pero la amargura comenzó a crecer dentro de él. Creo que extrañaba a su madre tanto como yo, pero su luto se transformó en rabia. Rabia contra el mundo, contra la suerte, no sé. Se convirtió en un hombre impaciente, irritado con todo. Nuestras conversaciones se convirtieron en monólogos suyos, quejándose del trabajo, del dinero que nunca alcanzaba, y el blanco de esa frustración, poco a poco, fui convirtiéndome yo. Mi lentitud para caminar, mis olvidos, mi simple presencia parecía irritarlo. Yo, que antes era el padre, el puerto seguro, me convertí en una carga. La casa que construí con tanto amor se convirtió en un campo de silencios minados. Vivíamos juntos, pero en mundos separados. Él en su cuarto, yo en mi sillón. Nos cruzábamos en el pasillo como dos extraños. Ya no había buenos días, buenas noches, solo el sonido de su televisión, alta, ahogando el vacío que se había instalado entre nosotros. Me sentía como un fantasma deambulando por las habitaciones, tocando los muebles que hice, las paredes que levanté, y sintiendo que aquel lugar ya no me pertenecía. La alegría se había desteñido, y los colores de nuestra vida se habían transformado en un gris melancólico. Y las paredes lo guardan todo, ¿sabe? Las risas de los niños, el llanto, de mi Elena, las peleas, las reconciliaciones. Cada rincón de esa casa tiene una historia. La marca en la pared de la cocina, que mide la altura de los niños año tras año, el pestillo de la puerta del cuarto, que se rompió en un juego y que nunca arreglé a propósito, para recordar aquel día. Todo allí era un museo de la vida que tuvimos, una vida que parecía haber terminado, pero que aún respiraba en cada objeto, en cada recuerdo. Y era en ese escenario, en ese santuario de memorias, donde la ofensa más dolorosa de todas estaba a punto de ser dicha. Era una de esas tardes en las que uno no sabe si es el final del día o el comienzo de la noche. El cielo de la Ciudad de México estaba pesado, de un gris que parecía escurrirse por las rendijas de la ventana y enfriar la casa por dentro. Sentía el frío en los huesos, un tipo de frialdad que no se quita con una manta, viene de adentro. La edad trae estas cosas, el cuerpo empieza a tener voluntades propias, a desobedecer las órdenes que les hemos dado toda la vida. Estaba en mi sillón intentando leer, pero las palabras se me escapaban. Había una melancolía en el aire, un presentimiento, como la calma que precede a la tormenta. Y yo, en mi pequeño barco, ya sentía el vaivén de las aguas que vendrían. Fue entonces cuando ocurrió. Una cosa tonta, una cosa que no controlamos. El cuerpo simplemente falló. Una pequeña humillación, silenciosa, que solo yo debería haber sabido. Un accidente que la vejez trae de regalo para algunos de nosotros. Sentí un calor húmedo y enseguida un frío vergonzoso. Me quedé paralizado mirando un punto fijo en la pared, pensando en cómo haría para llegar al baño sin que nadie se diera cuenta. En ese instante me sentí pequeño,
frágil. La dignidad que tanto valoré toda mi vida parecía escurrírseme, manchando el sillón que un día fue mi trono, mi lugar de descanso y paz. La vergüenza es algo que quema por dentro, ¿sabe? Mateo entró en la sala en ese momento. No llegó a ver lo que pasó, pero sintió el olor. Vi su nariz arrugarse, su boca contraerse en una expresión de asco. No preguntó si estaba bien, no ofreció ayuda. Solo se quedó allí, parado en medio de la sala, mirándome. Y su mirada, esa mirada no era de un hijo a un padre. Era una mirada de repulsión, de impaciencia, la mirada que uno le lanza a algo que molesta, que estorba. El silencio que se instaló en esos segundos fue terrible. Veía el engranaje del desprecio girando dentro de sus ojos, y mi corazón, que ya latía, lento, pareció querer detenerse por completo, solo para no tener que vivir lo que vendría a continuación. Fue entonces que habló. La voz salió baja, casi un susurro, lo que lo hizo todo aún más cruel. Un grito se puede olvidar, pero un susurro venenoso se instala en el alma. Usas pañales, viejo asqueroso. La frase flotó en el aire, pesada, y se posó sobre mí como una piedra. En ese instante, el mundo se puso en cámara lenta. El sonido de la calle desapareció, la luz de la sala disminuyó, y todo lo que existía era el rostro de mi hijo, y esas palabras resonando en mi cabeza. No sentí ganas de llorar, ni de gritar. Fue un shock seco, un golpe que me dejó sin aire, como si me hubieran arrancado de dentro algo que ni siquiera sabía que podía ser quitado. Mi cuerpo entero se puso rígido. Era como si la ofensa fuera física, un puñetazo en el estómago que me dejó paralizado en el sillón. Viejo, asqueroso. Las palabras danzaban frente a mí. Yo, que usé mis manos para construir esa casa, para darle de comer. Yo, que lo limpié tantas veces cuando era un bebé indefenso, que lo sostuve en mi regazo en las noches de fiebre. Ahora, en mi propia vulnerabilidad, en mi propia necesidad de cuidado, yo era asqueroso. La inversión de roles, que debería ser un acto de amor y gratitud, se convirtió en un acto de humillación. Miraba mis manos, las mismas manos de carpintero, y las veía como si estuvieran sucias, inútiles. Y no se detuvo ahí, como si la primera puñalada no hubiera sido lo suficientemente profunda, continuó, con el mismo tono de voz cortante y frío. No aguanto más cuidarte. Te has convertido en un estorbo. Esa segunda frase dolió aún más, porque ya no era sobre el accidente, sobre el pañal. Era sobre mi existencia. Un estorbo. Algo que molesta, que pesa, que sería mejor no tener cerca. Todos mis sacrificios, las noches mal dormidas, las preocupaciones de toda una vida, todo eso fue reducido a nada. Yo era un objeto roto, un mueble viejo e inútil en el rincón de la sala, una carga para el hijo que ayudé a criar. No levanté el rostro, no pude mirarlo a la cara. La única reacción que mi cuerpo logró tener fue bajar la cabeza. Un gesto lento, pesado, como si mi cuello cargara el peso del mundo. Fue un acto de rendición, pero también de alguna manera de protección. Escondí mi rostro para que él no viera mi dolor, para que no tuviera el placer de ver la destrucción que sus palabras habían causado. En mi silencio, intentaba juntar los pedazos de mi dignidad que estaban esparcidos por el suelo de la sala. No iba a darle nada más, ni una lágrima, ni una palabra. Mi silencio fue la única armadura que me quedó en ese momento. El silencio que vino después fue el más ruidoso que he vivido. Un silencio lleno de desprecio, de ingratitud, de un amor que murió. Escuché sus pasos alejándose, el sonido de la puerta de su cuarto cerrándose de un golpe. Un sonido seco, final. Me dejó allí, solo, sumergido en mi vergüenza y en esas palabras que quedarían grabadas en mí para siempre. La sala, que siempre fue mi refugio, se convirtió en un lugar hostil. El aire parecía pesado, difícil de respirar. Cada objeto, cada fotografía en la pared parecía juzgarme, testigo de mi humillación. Estaba solo, pero la presencia de la ofensa era más fuerte que cualquier compañía. Me quedé allí, sentado, no sé por cuánto tiempo. El tiempo perdió el sentido. La tarde se convirtió en noche y la única luz era la de la calle entrando por la ventana. No me moví.
Estaba congelado por fuera, pero por dentro algo extraño sucedía. El shock inicial comenzó a dar paso a una frialdad, una claridad dolorosa. El dolor era inmenso, pero debajo de él, una pequeña llama de otra cosa comenzó a encenderse. Una decisión silenciosa, una certeza. En ese momento lo entendí. Ese lugar, la casa que yo construí, ya no era mi hogar. No podía quedarme más tiempo allí. La ofensa había envenenado las paredes, y necesitaba salir para poder respirar de nuevo. Esa noche, no pegué ojo. Me quedé acostado en la cama, boca arriba, mirando el techo que la oscuridad volvía infinito. Las palabras de Mateo no salían de mi cabeza. No venían con rabia, ni con ganas de venganza. Venían frías, como una sentencia. Viejo asqueroso. Estorbo. Me las repetía a mí mismo, intentando entender cómo el niño que acuné en mis brazos se había transformado en ese hombre. No lloré. Las lágrimas parecieron secarse todas de una vez. Lo que sentía era una claridad terrible, una lucidez que solo el dolor profundo es capaz de traer. Y en el silencio de ese cuarto, mientras la ciudad dormía, tomé mi decisión. Una decisión sin retorno, silenciosa como mi sufrimiento. Amaneció. Escuché el ruido de la ducha de Mateo, sus pasos apresurados por la casa. No salí del cuarto. Me quedé en la cama, inmóvil, esperando. Oí la puerta de la sala cerrarse. Solo entonces me levanté. El ritual de todas las mañanas, de preparar el café, de sentir el aroma invadiendo la casa, se rompió. Ese día, la cafetera permaneció fría. El silencio en la casa ya no era el silencio pesado de la tensión. Era un silencio diferente, un silencio con propósito, un espacio vacío que necesitaba llenar con mi ausencia. Miré por la ventana y vi su coche alejándose por la calle. Ahora era mi momento. No había prisa, solo había una calma y firme resolución. En el fondo del armario, debajo de unas mantas viejas, estaba mi maleta, una maletita de cuero, gastada por el tiempo, que mi padre me dio cuando salí de Oaxaca. La abrí sobre la cama. El olor aguardado me trajo un recuerdo lejano, de otro Javier, joven y lleno de esperanza. Comencé a empacar mis cosas, con un cuidado metódico. 2 o 3 mudas de ropa, las más sencillas, mis medicinas para la presión, un cepillo de dientes, un jabón. Eran pocas cosas, casi nada. Me estaba deshaciendo de lo superfluo, llevando solo lo esencial. Era como si, al vaciar mis cajones, estuviera también vaciando mi vida de todo ese peso que se había acumulado sobre mí. Junto con la ropa, puse un pequeño estuche de madera que yo mismo hice. Dentro de él, mis herramientas de carpintería en miniatura. Un serrucho del tamaño de un dedo, un martillito que se pierde en la palma de la mano, formones minúsculos. Me los regaló un amigo artesano hace muchos años. No servían para grandes trabajos, pero para mí representaban mi esencia. Eran un recordatorio de mi oficio, de mi habilidad, de quién era yo antes de ser solo un viejo. Eran la prueba de que mis manos aún sabían crear, aún tenían valor. Aunque el mundo y mi propio hijo lo hubieran olvidado, esas pequeñas herramientas me recordaban que yo todavía era Javier, el carpintero. Por último, mi tesoro. En una cajita de madera tallada que guardo en el cajón de los calcetines, estaba el sobre. Dentro de él, la última carta que Elena me escribió, pocos días antes de partir. Las manos me temblaron un poco al tomar el papel amarillento. Envolví la carta en un trozo de terciopelo azul que un día forró una de sus cajas de joyas y la puse en el fondo de la maleta, en el lugar más seguro. Esas palabras eran mi cimiento. Recuerda, mi viejo, tu valor no está en la fuerza de tus manos, sino en la nobleza de tu silencio. En ese momento, entendí la profecía que había en esas líneas. Mi silencio sería mi respuesta. Mi nobleza sería mi partida. Di un último vistazo a mi alrededor, a la cama donde dormí por casi 50 años, a la mecedora donde Elena cosía, a las fotos en la pared, los niños en la escuela, nuestra boda, las vacaciones en la playa, pero ya no sentía esa nostalgia que aprieta el pecho. Miraba todo aquello con una distancia fría, como si estuviera visitando la casa de un extraño. Los recuerdos estaban allí, atrapados en los objetos,
pero ya no me pertenecían. La ofensa de Mateo había creado una grieta, un abismo entre el Javier que vivió todo aquello y el Javier que yo era ahora. Ese lugar había sido profanado. Dejó de ser un hogar para ser solo, una casa. Caminé hasta la puerta principal, la misma puerta que instalé con orgullo, que vi a mis hijos cruzar tantas veces. Mi mano fue hacia el picaporte. Por un segundo pensé en dejar una nota. Pero, ¿qué escribiría? Cualquier palabra parecería pequeña, inútil. Mi ausencia sería mi mensaje. Giré la llave despacio sin hacer ruido. Abrí la puerta y salí. Y entonces la cerré detrás de mí, sin dar un portazo. Un clic suave, casi imperceptible. Fue mi punto final. En ese gesto cerraba un capítulo de mi vida. Un capítulo largo, lleno de alegrías y al final de un dolor insoportable. Afuera, el mundo continuaba. Pero para mí, todo era nuevo. Los primeros pasos en la acera fueron extraños. El ruido de los coches, la gente pasando apurada, todo parecía distante. Estaba allí, un hombre de 78 años, con una maletita en la mano y sin tener a dónde ir. Un fantasma en mi propia historia. Comencé a caminar, sin rumbo, solo caminar, una pierna después de la otra. No miré hacia atrás. A cada paso, sentía un peso quitarse de mi espalda. Era el dolor de la libertad de quien ya no tiene nada que perder. Era un barco a la deriva, pero por primera vez en mucho tiempo, yo estaba al mando del timón. Aunque el mar fuera desconocido y aterrador, la gente habla mucho de contraatacar, de devolver el golpe, de no dejarse ofender, pero creo que existen otras formas de luchar. Mi lucha fue silenciosa. Salir de esa casa no fue un acto de cobardía, fue un acto de valentía. Fue la única manera que encontré de proteger lo poco de mí que aún estaba intacto. Era como un animal herido que se aleja de la manada para lamer sus propias heridas en paz. No estaba huyendo de mi hijo, estaba huyendo de la persona en la que él me convertía. Un hombre humillado, sin valor. Necesitaba alejarme para recordar quién era yo de verdad, y ese recuerdo tendría que buscarlo solo. Después de caminar por horas, sin sentir las piernas, la noche me encontró en un barrio que no conocía, un lugar de gente trabajadora, con olor a comida casera en el aire y el sonido de niños jugando en la calle hasta tarde. Encontré un letrero en una ventana. Se alquila una habitación. La dueña era una señora viuda, de mirada cansada y manos amables. La habitación era pequeña, casi del tamaño de mi antiguo taller. Tenía una cama de hierro, una ventana que daba a un muro y un olor a pared húmeda. Pero era un techo. Pagué una semana por adelantado con el poco dinero que tenía en el bolsillo. Esa primera noche me acosté en la cama dura y el peso de la soledad se derrumbó sobre mí. Era la soledad de quien no tiene a dónde volver. Los primeros días fueron los más difíciles. Apenas salía de la habitación. El dolor era una presencia física, sentada en la silla vacía a mi lado. Deshice la maleta, ordené mi poca ropa en un cajón que servía de armario y puse la cajita con la carta de Elena al lado de la cama. La leía todas las noches, antes de dormir. Sus palabras eran mi único consuelo, la única voz que me recordaba quién era yo. El silencio de la habitación era profundo, pero diferente al silencio de mi antigua casa. Allí era un silencio lleno de palabras no dichas, de resentimiento. Aquí era un silencio vacío, un espacio en blanco que no sabía si algún día lograría llenar de nuevo. Poco a poco, la necesidad de hacer algo comenzó a pincharme por dentro. Un carpintero no puede quedarse con las manos quietas por mucho tiempo. Noté que la puerta del pequeño armario de la cocina comunitaria tenía la bisagra suelta, colgando de una manera triste. Un día, me armé de valor, tomé mi estuche de herramientas en miniatura y con una paciencia de monje comencé a trabajar en ella. La dueña de la pensión me vio, desconfiada al principio, pero luego con una sonrisa agradecida. No pedí nada a cambio. El simple acto de arreglar algo, de transformar lo roto en funcional, ya era mi paga. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí útil para algo. La noticia de que el viejito de la habitación 4 tenía buenas manos para la madera se extendió por el vecindario.
Primero fue una vecina que me trajo una mecedora con una pata floja. Luego, un muchacho me pidió que revisara el cajón de una cómoda que ya no abría. Usaba mis pequeñas herramientas, con la precisión que la edad me dio. El olor del aserrín, la textura de la madera bajo mis dedos, todo eso me traía de vuelta a mí mismo. El trabajo concentrado vaciaba mi mente de los malos recuerdos. La gente me pagaba con lo que podía: un plato de comida caliente, un café fresco, un rato de charla. Y lo más importante, con respeto. Un día, mientras arreglaba un banquito en la acera, una joven del centro comunitario del barrio se detuvo a conversar. Me observó por un tiempo, vio el cuidado que tenía con la madera, me contó que tenían un proyecto con jóvenes de la zona, muchachos y muchachas sin muchas perspectivas, y que necesitaban a alguien para enseñarles un oficio. Me invitó a conocer el lugar. Dudé. ¿Qué podría enseñarles yo? Un viejo que fue desechado por su propia familia, pero su mirada era sincera, y el recuerdo de mi propia juventud, llena de incertidumbres, habló más fuerte. Acepté. La primera clase fue extraña. Un grupo de 5 o 6 jóvenes me miraba con una mezcla de curiosidad y aburrimiento. Mi voz, desacostumbrada a hablar, salió baja, temblorosa. Pero cuando tomé un trozo de madera en mis manos, todo cambió. Comencé a hablar sobre las vetas, sobre cómo cada árbol tiene una historia, sobre cómo es necesario respetar el material para que se transforme en algo bello y útil. No enseñaba solo a lijar, a cortar, a clavar. Enseñaba la paciencia, la atención a los detalles, el orgullo de crear algo con las propias manos. Poco a poco, el ruido y la dispersión en el pequeño taller dieron paso a un silencio concentrado y respetuoso. Con el tiempo, creé un lazo con esos jóvenes. Me llamaban Maestro Javier. Traían sus problemas, sus dudas, y yo los escuchaba con la calma que la vida me enseñó. Veía en ellos la misma llama de potencial que un día ardió en mí. Enseñarles se convirtió en mi propósito. Llegaba temprano al centro comunitario y era el último en irme. Mis manos, que mi hijo juzgó inútiles, ahora guiaban otras manos, enseñaban un camino. Nunca hablé sobre mi historia, sobre Mateo o Sofía. Mi pasado era mío, pero allí, en ese presente, estaba construyendo algo nuevo. No una casa de ladrillos, sino un legado de conocimiento. Mi vida se volvió simple, pero llena de sentido. Me despertaba, tomaba mi café en la pensión, iba al centro comunitario, pasaba el día entre los jóvenes y el olor a madera, y volvía a mi cuarto por la noche, cansado de una buena manera. El cansancio de quien ha producido, de quien ha servido para algo. Los domingos iba a una placita cercana, me sentaba en una banca y observaba a las familias. Ya no sentía ese dolor agudo, sino una melancolía suave, una nostalgia serena por mi Elena. Descubrí que la felicidad no estaba en la casa, grande o en la cuenta bancaria, sino en la dignidad de un trabajo honesto y en el respeto que uno se gana. Yo había renacido. Un renacimiento modesto, sin fanfarrias, construido con pequeños gestos de bondad y utilidad. Ese Javier humillado, que salió de casa con una maleta en la mano, había quedado atrás. En su lugar estaba el Maestro Javier, un hombre que encontró su valor no en lo que los otros pensaban de él, sino en lo que él todavía era capaz de ofrecer al mundo. El respeto que mi hijo me negó lo encontré en los ojos de extraños, de jóvenes que no me debían nada. Y esa fue la lección más importante de todas. Nuestro valor no lo define quien nos abandona, sino nuestra capacidad de reconstruirnos, pedazo por pedazo. Pasaron meses, tal vez casi un año. Yo ya no contaba el tiempo por las hojas del calendario, sino por los proyectos que terminaba con mis alumnos. Ya no pensaba en Mateo, o mejor dicho, había guardado su recuerdo en un cajón cerrado con llave dentro de mí, y no pretendía abrirlo. Pero el pasado siempre encuentra una manera de tocar a nuestra puerta. Me encontró no a través de una búsqueda desesperada, de un hijo arrepentido, sino por una necesidad. Una antigua vecina de mi calle me vio por casualidad en el barrio, se lo comentó a otra persona, y la noticia, fría y burocrática como un telegrama, llegó hasta él. Él no me buscó a mí, buscó mi dirección.
Apareció en el centro comunitario una tarde de jueves. El sol entraba por las altas ventanas del taller, iluminando el polvo de acerrín que danzaba en el aire. Estaba explicándole a uno de mis alumnos cómo hacer un encaje perfecto, ese tipo de unión que no necesita clavos, solo paciencia y técnica. De repente, levanté la mirada y lo vi, parado en la puerta. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una expresión de cansancio e irritación. Llevaba ropa que alguna vez fue buena, pero que ahora parecía un poco arrugada, desaliñada. Miraba a su alrededor, la sencillez del lugar, con cierto desprecio, como si hubiera entrado en el lugar equivocado por error. Lo que vio, creo, no era lo que esperaba. No encontró a un viejo abandonado, consumiéndose en un rincón. Vio al maestro Javier. Vio a los jóvenes a mi alrededor, escuchándome con atención, tratándome con un respeto que él mismo nunca me dio. Vio la sierra en mis manos, firme, precisa. Por un instante, vi la confusión en su rostro. Ese hombre allí, sereno, en el centro de atención, dueño de su propio pequeño mundo, no era el viejo asqueroso que había insultado y dejado atrás. Ese hombre tenía una dignidad que no dependía de su aprobación. Y eso, me di cuenta, lo desarmó por completo. Se acercó, vacilante. Los muchachos, sintiendo la tensión, se apartaron en silencio, dejándome a solas con mi pasado. «Papá», dijo, la palabra sonando extraña, oxidada. Me volví hacia él, sin prisa. Me limpié las manos en un trapo viejo. «Mateo», respondí, con voz tranquila. No había rabia ni rencor. Solo había una distancia inmensa. Intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Te busqué por todas partes», mintió. Yo solo asentí con la cabeza, esperando. El silencio era mi aliado. No tenía nada que demostrar, nada que decir. La obligación de llenar ese vacío incómodo era toda suya. Finalmente, después de carraspear y mirar sus propios zapatos, dijo a lo que había venido. No era una petición de perdón, era un negocio. Habló de una inversión que salió mal, de deudas que se acumularon. Dijo que necesitaba vender la casa, nuestra casa, la casa que yo construí, la casa de Elena, y para eso necesitaba mi firma, ya que la propiedad todavía estaba a mi nombre. Su voz era la de un hombre desesperado, pero su narrativa era toda sobre él, sus pérdidas, sus problemas, su urgencia. En ningún momento preguntó cómo estaba yo, cómo había vivido todos esos meses. Escuché todo en silencio. Dejé que vaciara todo su discurso de autocompasión. Mi expresión permaneció igual, tranquila, quizás un poco cansada. Cuando terminó de hablar, quedó un silencio pesado en el aire. Me miraba con expectación, esperando una respuesta, una explosión, tal vez incluso una negociación. Pero no le di nada de eso. Solo me di la vuelta, fui a un viejo bebedero en el rincón del taller, llené un vaso de plástico con agua y se lo ofrecí. «Pareces cansado, bebe un poco de agua», le dije. El gesto simple, de pura y fría cordialidad, lo dejó aún más desconcertado. Sostuvo el vaso con manos temblorosas. El aire en nuestro pequeño taller estaba cargado con todo lo que no se había dicho. La ofensa, la humillación, el abandono, todo estaba allí, presente, flotando entre nosotros. Ese reencuentro no era un puente, era la confirmación de un abismo. Él no me veía como padre, sino como un medio para resolver un problema. Y yo ya no lo veía como hijo, sino como un hombre extraño que me pedía un favor. La dinámica de poder había cambiado de una forma que él nunca podría haber imaginado. Ya no era la víctima frágil, yo era el hombre que tenía la llave, y la decisión por primera vez sería solamente mía. Miraba a mi hijo allí, frente a mí, y lo único que veía era a un extraño. El niño al que enseñé a andar en bicicleta, el joven al que abracé el día de su graduación, ya no estaba allí. En su lugar había un hombre desesperado, cuyos ojos no pedían perdón, pedían una firma. Un hombre que me veía no como un padre, sino como un obstáculo o una solución para sus problemas financieros. Y el dilema se instaló en mi pecho, pesado como un yunque. ¿Qué le debe un padre a un hijo que lo ha despojado de su dignidad? ¿Es el lazo de sangre más fuerte que el respeto? Mi mano,
que un día lo alimentó, debería ahora firmar el fin de nuestra historia. Pensé en la casa, en esas paredes que levanté con tanto sudor y esperanza. Cada ladrillo, una promesa, cada viga, un sueño para su futuro. La casa no era solo un inmueble, un bien material con valor de mercado. Era el baúl de mis recuerdos con Elena. Era el suelo donde nuestros hijos aprendieron a caminar. Vender esa casa, entregarle a Mateo el dinero para cubrir los errores de su propia codicia, parecía una traición final. Una traición a la memoria de mi mujer, a mi trabajo, a nuestra vida. Sería como decir que nada de eso valió la pena, que todo podía reducirse a un fajo de billetes para pagar las deudas de quien me hirió. Pero, por otro lado, ¿qué haría yo con esa casa? ¿Volver a vivir allí? ¿Solo? Cada habitación estaba impregnada con el recuerdo de esa ofensa. El sillón, el pasillo, la sala, todo era el escenario de mi humillación. Quizás deshacerme de la casa no sería una pérdida, sino una liberación, el último hilo que me ataba a una vida que ya no existía. Quizás la verdadera paz consistía en no tener nada, en no poseer nada que pudiera ser usado para herirme de nuevo. Entregar la llave de ese lugar podría ser el acto final de liberarme no solo de la casa, sino del poder que Mateo todavía ejercía sobre mi corazón. Miraba su rostro, el sudor en su frente, la ansiedad en sus ojos, y por debajo de todo mi dolor y resentimiento, algo antiguo y terco se movía dentro de mí, el instinto de padre, ese impulso tonto e incondicional de proteger a la cría. Aunque la cría se haya convertido en un lobo, ¿podría yo, con la conciencia tranquila, darle la espalda y dejarlo hundirse? La imagen de él, de niño, cayéndose de la bicicleta y corriendo a mi regazo, me vino a la mente. ¿Sería yo capaz de negarle ayuda, aunque no la mereciera? Mi corazón estaba en guerra, la dignidad herida por un lado y el amor terco de padre por el otro. Pensé en mi Elena. ¿Qué haría ella? Elena era la personificación del perdón. Tenía un corazón demasiado grande, que siempre encontraba espacio para una oportunidad más. Seguramente diría que lo ayudara, que perdonara, que mantuviera a la familia unida a cualquier costo. Pero luego recordaba su carta, su último consejo. Tu valor no está en la fuerza de tus manos, sino en la nobleza de tu silencio. ¿Cuál sería el acto noble aquí? ¿Ceder, en nombre de un amor que quizás solo existe en mi memoria? ¿O mantenerme firme, en silencio, protegiendo la nueva paz que había construido con tanto esfuerzo? Su sabiduría, ahora, parecía un enigma. No le di una respuesta. La decisión era demasiado pesada para tomarla allí, en el calor del momento, bajo su mirada interesada. Miré a Mateo y le dije, con la misma voz tranquila, necesito pensarlo. Vuelve mañana. La sorpresa en su rostro fue evidente. Esperaba un sí o un no. La incertidumbre lo dejó aún más ansioso, pero no podía hacer nada. Solo asintió con la cabeza, dejó el vaso de agua vacío sobre una mesa y se fue, dejándome solo con mis pensamientos y con el olor a aserrín en el aire. El taller volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio lleno de preguntas. Esa noche, en mi pequeña habitación, la soledad parecía más densa. Tomé la cajita de madera donde guardo la carta de Elena. No la abrí. Me quedé solo sosteniendo el objeto en mis manos callosas, sintiendo la textura de la madera, el peso de esa pequeña herencia de amor y sabiduría. Esa cajita era todo lo que me conectaba físicamente a mi pasado, a mi puerto seguro. Era mi amuleto, y mientras la sostenía, no pensaba en la casa, ni en el dinero, ni en Mateo. Pensaba en el significado del perdón. ¿Perdonar es darle al otro lo que quiere? ¿O es simplemente liberarse del dolor que causó? Llegué a la conclusión de que el perdón quizás no sea un acto que hacemos por el otro, sino por nosotros mismos. Es soltar el ancla que nos aferra a una ofensa y dejar que el barco siga su rumbo. Si eso significaba firmar un papel o no, todavía no lo sabía. Pero entendí que mi decisión no se basaría en la rabia o la venganza, ni siquiera en el amor ciego de un padre. Se basaría en el respeto por la nueva vida que construí, en el respeto por el maestro Javier. Una paz extraña se apoderó de mí, una paz de quien acepta que no puede cambiar el pasado, pero que es el único dueño de su presente. Me levanté y fui a la pequeña estufa en el rincón del cuarto.
Puse una taza con agua a hervir. El simple gesto de preparar un café, un ritual solo mío, me devolvió a la realidad. El futuro era incierto, la decisión era difícil, pero la vida continuaba. Un sorbo de café caliente a la vez. Lo que haría al día siguiente, solo Dios sabe. Pero la pregunta queda en el aire, resonando en mi corazón. ¿Esta historia tuvo sentido para ti también? Cuéntame, ¿habrías perdonado?